Tremenda polémica se ha armado después del fichaje de Nicolás Samayoa por los Rojos Escarlatas del Municipal, defensa titular de la Selección Nacional de Guatemala. ¿Y por qué se ha armado tremenda polémica? Bueno, porque el futbolista había tenido un pasado bastante prolífico con los cremas del Comunicaciones. Pero señores, antes de comenzar a ver este bonito material, este contenido del fútbol guatemalteco, les invito a que sean parte de la comunidad de Gustavo Rocagol. Dejen su like desde el momento que ingresan al video. Les pido que dejen su like. Suscríbanse, que como siempre les digo, es totalmente gratis. Activen la campanita, compartan el video con sus amigos en redes sociales y los espero por acá siempre, Vamos a hablar de este tema de Nicolás Samayoa, defensor guatemalteco que dejó el fútbol europeo. Dejó el fútbol de Rumanía, donde jugaba con el Politehnica Lazi de la segunda división del fútbol rumano, y ha decidido regresar, darle un cambio de giro a su carrera y volver al fútbol guatemalteco. No sé por dónde empezar, si hablar del tema de su regreso o de lo que se está mencionando a través de redes sociales por las cuentas, los usuarios fanáticos de los cremas, de los albos del Comunicaciones. Ahora bien, estaba en segunda división Nicolás Samayoa de Rumanía. En su momento, cuando se terminó su convenio con este equipo, se mencionó que podría ser el defensor que supliera la baja del hondureño Denil Maldonado en la Universidad de Craiova de la primera división. No sé qué sucedió, al final no se dio y Nicolás Samayoa quedó en el aire como agente libre y obviamente buscando, me imagino, algunas opciones en el extranjero. Quisiera pensar que sí priorizó continuar en Europa. Quisiera pensar eso. Quisiera pensar que Samayoa quiso continuar en el fútbol europeo, más allá de que vengan las eliminatorias y que busque un ritmo competitivo que le permita ser parte de la selección de Guatemala en estos 6 partidos de la fase final de la eliminatoria. Decidió al final fichar por el Municipal, algo que ha acarreado, que ha traído muchísimos comentarios negativos para su persona por los rebeldes o los radicales aficionados de los cremas del Comunicaciones. Ustedes saben las rivalidades en Centroamérica, en Honduras, caso Motagua Olimpia, Saprissa, Herediano y Alajuelense en Costa Rica, en el fútbol del Salvador están Alianza, Águila, FAS, y en Guatemala no es la excepción con el Municipal y Comunicaciones, que siento es más fuerte que en los demás países. Siento que hay más arraigo en Guatemala en estos dos equipos. Ahora bien, la gente tiene que entender algo. Ya no existen aquellos futbolistas que le juraban amor eterno a una camiseta. Y miren que Samayoa no es ADN de crema. Es un futbolista que nació futbolísticamente en Estados Unidos, jugando con el New England Revolution. Y se fue para Guatemala y del 2019 al 23 fue parte de los cremas. Ganó liga con CACAF, aquella final que le ganaron justamente a Motagua con goles de Juan Luis Anangonó, el ecuatoriano. Y decide 2 años después venir a Centroamérica y fichar nuevamente por la liga local, pero con los colores rojos. Lo tratan de mercenario, lo tratan de traicionero, pero es dentro del argot futbolero. La gente tiene que entender que ya no existen los pin plata. Ya no existen aquel tipo de futbolistas en Honduras, de Wilmer Velázquez, Amado Guevara, Rolando Fonseca. Ya no existen ese tipo de futbolistas que le juraban amor eterno a un escudo. Ahora manda más la plata. Esa es la realidad. Ahora bien, hay un sector de medios chapines que afirman que Nicolás Samayoa buscó a la directiva de Comunicaciones para abordar un hipotético fichaje y que en los cremas le cerraron la puerta.
no quisieron saber de Samayoa. Entonces, bueno, Samayoa, viendo el tema también, la premura de jugar, por lo que le mencionaba el tema de la selección, optó por la oportunidad de quedarse en el fútbol guatemalteco. Yo quiero tocar un tema, porque para mí yo obviamente lo veo desde una perspectiva objetiva, imparcial y equilibrada, el tema de que no soy ni comunicaciones, no soy ni municipal y mucho menos soy guatemalteco. Y por eso digo yo, le resto importancia que antes haya pasado por comunicaciones y ahora fiche por municipal. Lo que me preocupa es la falta de ambición, como bien lo exterioricé en mis redes sociales, la falta de ambición del futbolista centroamericano de continuar en el balompié europeo, que todos ustedes saben que es llegar al Olimpo del fútbol mundial. En nuestro caso centroamericano, buscar ligas quizá de segundo, tercero y cuarto escaño. Rumanía no es una liga tampoco tan exigente, mucho menos la segunda división, pero estás en el fútbol europeo. Más allá de criticar, como digo, la decisión de fichar por el municipal, me preocupa ese tema del futbolista centroamericano, que a la primera que ve, se regresa a su país. ¿Por qué Nicolás Samayoa no priorizó, no siguió buscando alguna oportunidad en alguna liga europea? Era el llamado a abrir el mercado guatemalteco en Rumanía. Pero se regresa. Oscar Santi se regresó. Y futbolistas con alto nivel en Guatemala. En Honduras ni digamos, hay muchos futbolistas que se han regresado. Y está bien. El caso Michael Chirinos, que estuvo en Grecia hablando de futbolistas hondureños, se regresó porque no le pagaban en el Niki Bolos de Grecia. Edwin Rodríguez, tema familiar, le hacía falta a la familia, tampoco le pagaban en el Aris Salónica, pero se regresó. Luis Palma la luchó, no le pagaban en el Aris Salónica tampoco, pero la luchó, la peleó y al final vemos que por lo menos en ese momento le surtió efecto. La vida y el fútbol le recompensó y llegó al Celtic de Escocia. No sé si es que están mal asesorados, falta de ambición, como les digo, o son acomodados. Les voy a poner un ejemplo. Siempre lo recalco. El ejemplo Albert Ellis. Albert Ellis priorizó su crecimiento futbolístico antes que el dinero. Cuando Albert Ellis se fue para el Boavista de Portugal, el Houston Dynamo no quería perder a su jugador franquicia, a su goleador, a su referente, no lo quería perder. Quería atarlo, maniatarlo y quedárselo. El Houston Dynamo de la MLS en aquel entonces le ofreció el contrato más cuantioso que le haya ofrecido a un futbolista, de cifras que no manejaba el Houston Dynamo. Le había ofrecido un contrato multimillonario al hondureño Albert Ellis. ¿Qué dijo Albert Ellis? Directiva del Houston, muchísimas gracias. Lo agradezco con mi corazón, pero mi deseo es irme a Europa. Mi deseo es cumplir mi sueño como futbolista y ser legionario hondureño, pero en Europa, no en la MLS. Priorizó lo futbolístico antes que lo monetario Albert Ellis. Y miren cómo son las cosas. Albert Ellis llega al Boavista y comienza a jugar un gran fútbol, comienzan a dársele las cosas y al final termina siendo fichado por la Liga 1 de Francia con el Bordeaux. Y recuperó el dinero que había rechazado en un pasado con el Houston Dynamo. Por eso siempre pongo el ejemplo de Albert Ellis, un futbolista que priorizó lo futbolístico. Le sirvió mucho llegar al fútbol europeo. A Ellis dejó millones atrás, sí, pero después yo creo que los consiguió, los volvió a tener, obviamente porque mejoró en su llegada al Boavista. Después pasó a la Liga de Francia, donde se codió con Messi, con Mbappé, con Keylor Navas. Y eso es lo que tienen que buscar los futbolistas centroamericanos. Dejar esa zona de confort, esa
ese conformismo y a la primera regresarse a la liga local. Y miren que les voy a decir otra cosa, no es fácil salir de este tipo de fútbol. Y más aún de la liga guatemalteca. Es muy difícil. Porque si hay ligas que exportan, en Centroamérica son la hondureña y la costarricense. Y por ahí van viendo de reojo, a Panamá por el tema selección. Pero Guatemala, El Salvador y Nicaragua son ligas que ni fu ni fa. Entonces me llama la atención el tema de Samayoa, lo reitero, no por el simple hecho de haber fichado por el Municipal y dejar de lado su cariño por la camiseta blanca de los Cremas de Comunicaciones, sino por no continuar en Europa, no seguir viviendo el sueño europeo y de seguirse fortaleciendo como futbolistas y aún más impedir que el mercado chapín se abra en el fútbol de Europa. Una lástima, realmente no lo digo meramente por Samayoa, lo digo en general por el fútbol centroamericano. Hay muchos jugadores que regresan. Bueno, Gerald Taylor estuvo en Escocia. Tico se regresó al fútbol de Costa Rica para regresar al Saprissa. Y así hay muchos casos. Hay otro tema de los empresarios, de los agentes. Pero bueno, ese ya es otro tema. Señores, muchísimas gracias a los que vieron el video. Recuerden, darle like a este video, suscribirse, es gratis. Suscríbanse, compartan el contenido con sus amigos y comenten el video que les pareció. Un abrazo y hasta la próxima.